Buenas tardes chicos, el objetivo de este video es acompañarlos en la elaboración del plan de trabajo, el documento que va a contener la investigación que vamos a realizar a la par de la práctica en este quinto semestre. Vamos a estar revisando cada una de las secciones, de las partes que integran este plan de trabajo. En la mayoría de los elementos me di a la tarea de integrar ejemplos de redacción o de inicio de redacción en cada uno de los puntos y también de integrar algunos criterios o elementos que puedan tomar en cuenta para redactar cada parte del documento y también algunos conceptos para que nos quede claro cómo elaborar este plan de trabajo. Una de las características principales o de las diferencias de otros semestres es que ahora en este plan de trabajo integramos ya de manera estandarizada tanto un formato de plan de clase que también se les va a facilitar, como también una metodología de investigación. Como lo han revisado en la materia de metodologías con la maestra Fabi, estaremos trabajando bajo la metodología de investigación-acción, que es de carácter cualitativo. Entonces, comenzamos con esta guía didáctica de elaboración para el plan de trabajo individual. Pertenece a la jornada de práctica del quinto semestre de la licenciatura de inglés, del trayecto de práctica profesional y corresponde a la asignatura de innovación para la docencia. En esta primera parte del documento eh, se integran las recomendaciones y las características que el documento deberá llevar en la parte de la edición o en la parte de la redacción. Por supuesto, partimos desde los referentes del manual séptima edición de APA. En este caso, el maestro Moisés nos ayudó colaborativamente a revisar que fueran las características del último documento y también integrar recomendaciones en cuanto a la elaboración de la portada y algunas sugerencias más que vamos a mostrar ahorita. Entonces viene aquí hoja tamaño carta, márgenes de 1 pulgada de cada lado. El interlineado también lo plantea, entre paréntesis una nota importante, no debe haber líneas vacías en el documento. Hay alguna serie de opciones en cuanto a las fuentes que puedan utilizar y también el maestro Moisés nos facilita aquí el tamaño de fuente que puede usar de acuerdo a la tipología. En cuanto a la portada, los elementos que debe contener con alineación centrada es el título del trabajo, nombre del estudiante, nombre de la escuela, nombre de la materia, titular de la materia, maestro acompañante, quien les va a estar acompañando en la supervisión de clases y también en la elaboración de este documento y la revisión de sus planes de clase. Y por último, la fecha. Se acerca también la recomendación de la sangría de 1/2 pulgada en texto de contenido, es decir, en los textos que se vayan generando, una alineación izquierda, sangría francesa de 1/2 pulgada cuando se vayan a integrar las referencias. Y se hace aquí una pequeña recomendación. En trabajos de investigación durante cualquier carrera universitaria se establece de 5 a 20 referencias como una media para darnos la idea del soporte teórico y metodológico que debe de llevar un documento. Y se hace otra recomendación, solamente deben aparecer las referencias bibliográficas de los documentos que hayan sido citados en el texto. Junto con este video y los formatos que se les van a entregar, les vamos a facilitar también un documento plantilla de la normativa APA, es decir, un formato en Word que ustedes ya podrán utilizar, no tendrán que darse ahí un espacio para modificar márgenes ni nada. Este también ha sido facilitado por parte del maestro Goyás y se integra de manera estandarizada para que se revisen todos los documentos por igual. Otra de las sugerencias en cuanto a la edición del documento es el formato de títulos y subtítulos en el documento. De subtítulos, títulos y niveles de subtítulos se integran aquí varios ejemplos, como título original pues es nivel 1, subtítulo nivel 2, subtítulo nivel 3 y así consecuentemente hasta el número o al nivel 5 se agregan las características de cada uno. En cuanto a la portada, como ya lo comentábamos, reúne estas características, estos elementos. Luego inmediatamente damos pie al espacio del resumen. En el resumen, el contenido que se establece es
que el resumen es una interpretación precisa y abreviada de lo que nos espera en la lectura del documento. ¿Ok? Y se sugieren estos pasos. Se debe realizar como mínimo 2 lecturas del texto, es decir, se esperan por lo menos 2 párrafos sencillos en cuanto al resumen. Se deben abordar las ideas principales. Y por último, se debe hacer referencia o se debe de plantear desde un punto de vista totalmente académico, es decir, sin comentarios personales. La estructura de este resumen debe de incluir planteamiento, un desarrollo y una conclusión. Su extensión varía de 1 a varios párrafos. Estamos solicitando por lo menos 2 párrafos de resumen. Y en este contexto, pues mantiene su característica informativa. Se hace también una sugerencia que un resumen significativo para un documento de este tipo oscila entre 100 y 200 palabras. Sobre el índice. En cuanto al índice, se identifican las secciones del documento y pues es el espacio para desglosar cada una de estas partes. Y se entiende que debe contener capítulos y también un índice de tablas y figuras, así como anexos. En cuanto al índice general, se deben de integrar todos los subtítulos y títulos de la investigación. Y en cuanto al índice de tablas y figuras, es decir, todos aquellos gráficos, tablas, derivados de cualquier investigación que ustedes estén citando, concentrados de información que ustedes hayan vaciado respecto a sus instrumentos, aquí será también un espacio para vaciarlos y para mencionarlos en el índice de tablas y figuras. Debe elaborarse este índice a no ser que el número de los mismos sea reducido. O sea, si estamos hablando que en el documento en su totalidad solamente planteas o integras entre 1 a 3 gráficas o figuras, no será necesario establecer un índice. Pero si tenemos un número considerable de estas características, de estos elementos, es necesario realizar este índice. En cuanto a la introducción del documento, de este plan de trabajo, se establecen aquí 2 ámbitos importantes en la elaboración de la introducción. Primero, la presentación. En la presentación se establece la intención del documento, la intención del plan de trabajo, el alcance que va a tener el plan de trabajo para desarrollar en la práctica y sobre todo hacer énfasis y establecer las fases de desarrollo desde donde se viene menguando desde donde se viene gestando todo este plan de trabajo, que ha sido desde la vinculación con las escuelas de educación básica, seguido las visitas previas, el contacto con los alumnos y con los docentes, hasta lo que se espera que sea el cierre de la práctica y los productos que se vayan a obtener para poder reflexionarlos. ¿Cuál es el propósito principal de la introducción? Un lector, al leer la introducción, debería poder hacerse una idea sobre el contenido del texto antes de comenzar una lectura propiamente dicha. ¿Sí? Aquí, entre paréntesis, volvemos a recalcar, es la finalidad de habernos acercado a las escuelas secundarias o a los colegios en educación primaria, en el caso de otros grupos. El objetivo de estas interacciones y de que la investigación se estará llevando a cabo con espacios de todo tipo. O sea, es decir, a lo largo de todo este desarrollo del proyecto, de toda esta investigación, pues van a intervenir diferentes factores, diferentes también actores, los titulares de las materias, los directivos, ustedes mismos como alumnos, los maestros acompañantes, etcétera. En el espacio de criterios de calidad simplemente se hace la sugerencia pues, que se deben integrar estos elementos mencionados como las fases de desarrollo. Debe quedar clara una temporalidad sobre el desarrollo del plan, del proyecto y las características de lo que se espera obtener. La siguiente parte de este documento que plantea este protocolo para la elaboración es la estructura de la investigación. El plan de trabajo es un documento en su totalidad que contiene el desarrollo de una investigación y todo ello integran el protocolo de este trabajo. Entonces vamos ahora a dar espacio
al desarrollo de la investigación. La primera etapa o la primera fase de este desarrollo de la investigación sería la caracterización de los contextos. En estas primeras partes de la investigación tiene mucho peso el desarrollo y el contenido de lo que se ha trabajado en la materia de metodología, sobre todo en la parte de recoger la información. En el apartado de caracterización de los contextos, como bien lo dice aquí, se mencionan las características del contexto donde se desarrollará la práctica, es decir, todos los aspectos del plantel de manera general. Si bien no vamos a caer en una monografía tal cual especializada en el plantel, hay que tener en cuenta ciertos elementos como el contexto escolar, donde describimos la escuela, cómo se encuentra trabajando en estos momentos post pandemia, aún con la contingencia sanitaria, cómo están operando los grupos, cómo está organizado los medios de contacto con los salones, la gestión del trabajo académico, los grupos se dividen en subgrupos, hay una asistencia parcial, etc. El contexto del aula nos interesa sobre todo esta parte en la caracterización de los contextos y es establecer y describir bajo qué modalidad se encuentra trabajando el grupo. Es decir, trabajan con elementos virtuales, semipresenciales, de manera híbrida, qué materiales manejan en la clase, sobre todo en enseñanza del inglés, qué plataformas, todo lo que se espera que se haya modificado de la práctica educativa derivado de la pandemia en cuanto a la metodología de la clase, lo podríamos abordar en este contexto del aula. Esta información pues fue derivada o la pudimos permear y observar durante las visitas previas y estos días para la vinculación. Como criterios de calidad se menciona a sus maestros que estarán revisando este documento que esta parte del análisis situacional o caracterización de los contextos pues deberá ser apoyado con imágenes, mapas de ubicación, gráficos de población de alumnos del plantel, etc. Nos acercamos a la parte del diagnóstico y en la parte del diagnóstico lo dividimos en cuatro subáreas. La parte del diagnóstico, identificación y definición de problemáticas. La primera parte es qué es lo que se hizo con la elaboración de instrumentos de recogida de identificación. Es decir, aquellos instrumentos que yo me di a la tarea de aplicar para identificar todos los estilos de aprendizaje y todas las características de mis alumnos. ¿Cómo entendemos este concepto de instrumentos de recogida? Es mencionar la información obtenida a partir de los instrumentos como entrevistas, guías de observación y elementos que me permitieron identificar algunas características, entre paréntesis problema, al interior del aula. Aquí tengo un ejemplo de una redacción donde yo estaría abordando esta parte de la elaboración de instrumentos cualitativos. Gracias a la oportuna aplicación de instrumentos de carácter cualitativo, fue posible recolectar información que otorga contexto y delimitaciones a esta investigación. Se desarrollaron distintos instrumentos que abordan agendas actuales en los procesos educativos, como es la motivación y reflexión por parte del docente, los espacios de educación inclusiva y consideración del contexto de los alumnos, así como el ambiente o atmósfera que prevalece, aquí tengo un error, en el aula y que puede servir como vía principal de entendimiento para contrastar el desempeño académico del grupo. Si recuerdan, en alguna clase habíamos hablado sobre cómo quieren los alumnos aprender en inglés, qué les hace falta para desarrollar sus habilidades, etc. Es donde entraba todo este análisis cualitativo. Como criterios de calidad, es decir, los aspectos que se van a revisar en esta parte del documento, pues se deberá dar apoyo visual sobre estos instrumentos. Entonces, que yo como maestro pueda revisar que tú estés integrando pues los instrumentos que utilizaste y que contengan estos datos, ¿sí? Ojo, en esta parte del diagnóstico tú vas a integrar los documentos que utilizaste y ya en la parte de anexos
dará más soporte y más credibilidad a tu trabajo que integres los documentos o los instrumentos más bien ya respondidos o ya con información vaciada. Las características de esos instrumentos, pues se hizo la sugerencia desde el inicio, deben de contener los datos de identificación, un objetivo, un encabezado y una temporalidad. Luego vamos con la parte de la aplicación de instrumentos de diagnóstico y detección de problemáticas. En la aplicación de diagnósticos cubrimos varias áreas o varios elementos. En este caso, tanto el dominio disciplinar, que corresponde a la segunda lengua, pero también las características educativas de nuestros estudiantes. Entonces, como descripción, esta parte del documento es abordar la selección y uso de instrumentos de diagnóstico en las distintas áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje como dominio de una segunda lengua y a la par de ello, los estilos de aprendizaje que tenga el grupo. Si bien esta información la pude haber recibido por parte del maestro anfitrión, es totalmente válido que se haya aplicado un instrumento desde el inicio del ciclo escolar, desde agosto, y que se tenga entonces una radiografía del tipo de público con el que cuento. Tengo tantos alumnos con características visuales, tengo tantos alumnos con características auditivas, etc. Es muy importante que el desarrollo de esta fase del documento, la aplicación de diagnóstico y detección de problemáticas, quede establecido y quede claro para el lector que se aplicaron o se recolectó la información de estos instrumentos, ya sea que ustedes mismos los hayan aplicado o que les haya compartido la información el tutor. Si es así, chicos, si ustedes integran que el tutor aplicó ya estos instrumentos y tiene esa información, lo más pertinente es integrar evidencias, gráficos concentrados de esos resultados. Viene también un ejemplo de cómo se podría estilizar la redacción y en cuanto a características que se tomarán en cuenta para la elaboración y autorización del plan de trabajo, se integra aquí que los instrumentos aplicados y observaciones de los instrumentos cualitativos pues deben de ir denotando ciertas problemáticas al interior de la práctica, ¿sí? Sobre todo en la metodología, en el aspecto socioemocional, etc. Cuando ya hemos hablado que aplicamos instrumentos, viene ahora sí la priorización del problema. Mencionar las complejidades del grupo vinculado. Ya me permití aplicar un instrumento de diagnóstico, estilos de aprendizaje, recibí información de parte del maestro titular, entonces puedo elaborar una redacción donde se hable de las características de este grupo, qué áreas de mejora tiene, qué procesos se llevan dentro de este grupo, qué problemas pude identificar. Si lo recuerdan, hicimos el ejercicio sobre estas problemáticas identificadas, la primera y la segunda. Aquí prácticamente estarían haciendo o estarían vaciando esa información que realizaron en ese andamio cognitivo y simplemente lo estarían redactando. ¿Ok? Uno de los elementos del ejercicio que hicimos en clase era que se detectaban 4 problemáticas. Por eso aquí se establece la priorización del problema, porque de esas 4 problemáticas tengo que ver la viabilidad y tengo que empezar a abordar aquella problemática que resulta tanto más práctica resolverla, que está más en el alcance del practicante, y también tiene mucho que ver la motivación personal, que sea una investigación o que sea una problemática que a mí me interese indagar, que a mí me interese llevar a cabo. ¿Okay? Por eso aquí hace el comentario al final. Sin embargo, compete a la investigación seleccionar una sola problemática, sobre todo por la temporalidad del proyecto, que estamos hablando de un mes. Lo que se va a revisar aquí en cuanto a esta redacción es una redacción que permita ver que se abordaron estas diferentes problemáticas que se identificaron, y podríamos integrar también una matriz de priorización, que es simplemente un cuadro comparativo o un andamio cognitivo como el formato que yo les entregué. Por último, en la parte derivada de la detección de la problemática, viene ahora sí ya el cuerpo teórico de la investigación.
Aquí hace también mucha conexión con la parte de metodologías de investigación y sobre todo revisar nuestras notas y revisar aquellos conceptos que se abordaron en esta sesión express sobre teorías de aprendizaje y de conocimiento que llevaron también con la maestra Fabi, donde el cuerpo teórico de la investigación lo que va a hacer es que le va a dar todo un sustento académico a este plan de trabajo. De manera conceptual, el cuerpo teórico es una revisión de todo lo que ya se ha hecho sobre este problema que yo he detectado. En qué momento de la historia se plantea y se reconoce como una prioridad, como una problemática del campo educativo. Entonces, a mí como investigador me corresponde científicamente sustentarlo y científicamente citar y dar crédito a todos esos trabajos previos que han dado un renombre a esta problemática y que deriva en muchísimas investigaciones, publicaciones, teorías, metodologías, etc. Es esencial para desarrollar un cuerpo teórico que aquellos documentos que yo cite y haga referencia sean pertinentes al tema específico, a la problemática de la que yo estoy hablando. Que resuma trabajos anteriores pertinentes, con aspectos metodológicos, con conclusiones relevantes. Que sean redactados de forma breve. El cuerpo teórico de la investigación no consiste en meter una tesis de 200 hojas dentro del documento y entonces ya cumplir con el cuerpo teórico. Por eso tiene que ser una redacción breve y una revisión general del tema. En cuanto a las características del cuerpo teórico o la escala que yo elaboraría en un ejemplo, si estoy hablando de la detección de un problema en la enseñanza de una segunda lengua, podría abordar estos diferentes puntos para sustentar y buscar referencias de autores y de metodologías. Partiría de lo global a lo específico, empezando por el aprendizaje en comunicación y lenguaje. ¿Sí? Conceptos sobre estas ideas, conceptos sobre la enseñanza del inglés en México, conceptos sobre la enseñanza o la currícula en secundaria. Después, el uso de una segunda lengua en adolescentes. Tiene mucho que ver aquí las materias que se han llevado sobre desarrollo del adolescente y sobre todo también aquellos autores que puedan conectar o aquella bibliografía que tengan a la mano sobre el aspecto de la neurociencia. Aquí vienen de maravilla. En la parte de enseñanza y aprendizaje del inglés bajo el enfoque comunicativo y situacional, pues todo este sustento lo encontramos en el compendio de aprendizajes clave para la educación integral, donde se plantea el enfoque comunicativo y pues es el fundamento epistemológico de la enseñanza del inglés en educación básica. Por último, dejo como algo ya muy específico, les recuerdo que esto es un ejemplo, las estrategias para la creación de ambientes de aprendizaje y técnicas de activación cerebral para el flujo de atención en adolescentes. En este ejemplo, yo me estoy yendo mucho hacia la parte de la neurociencia y la neurolingüística. Tendré por bien entonces en mi documento hablar sobre de dónde nacen estas estrategias, bajo qué teoría, quiénes son sus primeros exponentes, quienes ya hablaron que para enseñar un idioma y sobre todo en adolescentes se tiene que poner atención en la activación cerebral. Y esto es como yo lograría darle un cuerpo teórico a mi investigación. Después de la parte del diagnóstico y detección de problema, viene el aspecto de los objetivos. Los objetivos es lo que ya se vislumbra, lo que ya empieza a sonar en mi mente sobre aquello que yo quiero realizar durante el mes que vaya a durar la práctica. Dentro de los objetivos, la redacción debe contener objetivos generales y objetivos específicos. Una vez que hemos vivenciado la fase diagnóstica, entonces me toca ahora desarrollar estos objetivos para saber o hacerme una pregunta a mí mismo sobre, ya tengo esto enfrente, ya sé que hay algo que no está bien, entonces ¿cómo pretendo mejorarlo? Voy a actuar dentro de una clase, no voy a tener una conferencia, no voy a
a tener una junta con padres de familia, voy a atender este problema dentro de la clase. Entonces, mi campo de trabajo es la práctica pedagógica. ¿Qué puedo hacer desde ahí? En los objetivos generales, tendré por bien redactar aquellas acciones que van a englobar todo mi esfuerzo durante este mes de práctica. Y en los objetivos específicos, irme más a la parte de la metodología, irme más a la parte de lo que se note que estoy elaborándome o formándome como un profesionista que es especialista en la enseñanza del inglés. ¿Ok? Aquí les hago una nota. Si bien es necesario establecer más de un objetivo general, se puede hacer. Yo les recomiendo, para que no se la compliquen, establezcan un solo objetivo general, máximo 3, tomando en cuenta la temporalidad del documento. Y en cuanto a los objetivos específicos, aquí también dejo un ejemplo derivado de un objetivo general. Como objetivo general, por ejemplo, digo que me interesa mejorar el proceso de aprendizaje de la segunda lengua para desarrollar habilidades comunicativas en los alumnos del segundo grado sección B de la escuela secundaria técnica número 26, bla, 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 bla. Uno de mis objetivos específicos sería que yo me voy a dar a la tarea de aplicar estas estrategias y estas recomendaciones que encontré sobre la metodología Whole Brain Teaching, que involucran activación cerebral, resolución de problemas de la vida cotidiana, etc. Entonces, eso va a ser uno de mis objetivos. Todavía no te voy a decir cómo lo voy a lograr, pero dentro de mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés, sé que uno de mis objetivos específicos es usar esta metodología y más adelante te voy a platicar por medio de qué actividades y lo vas a poder constatar en mis planeaciones de clase, pero por lo pronto te doy esta probadita. Esos son los objetivos específicos. Terminando esta redacción, nos vamos a los campos de acción. Los campos de acción es un área o es un aspecto de la metodología de investigación acción muy importante porque es un soporte más al contenido académico y teórico de este documento. Los campos de acción son aquellas áreas del conocimiento que todavía le van a dar más credibilidad y más peso a mi investigación. Y aquí la variedad o el campo que yo puedo utilizar es muy, muy amplio porque prácticamente se disipa hacia cualquier área de las ciencias humanas. Y creo que también, tomando en cuenta la agenda actual, la política actual, puedo llevar la investigación a lugares muy interesantes. Por eso les hago aquí este comentario sobre ciencias o campos del conocimiento en los que yo pueda fundamentar alguna de estas acciones que yo voy a desarrollar. Desde las políticas de perspectiva de género, el cambio climático. Yo no te, que, Teacher, ¿qué tiene que ver lo de la perspectiva de género con las acciones que yo voy a realizar? Bueno, pues si tú notaste que en el grupo de secundaria hay una segregación en cuanto a la equidad de género, no conviven alumnos con alumnas, hay comentarios, etcétera, lo detectaste, pues el campo de acción sería eso. ¿En dónde estás soportando o en qué parte de tu objetivo, de tus acciones, pudieras tú canalizar o poner en la mesa que el grupo está teniendo estas características? Pues informándote sobre las perspectivas de las políticas de perspectiva de género en adolescentes, qué, qué se propone, qué teorías existen, qué actividades tan sencillas como pedirles a los chicos que dentro del salón de clases utilicen palabras adecuadas para referirse unos a otros, o detectar o poner en la mesa o informar a los chicos que el uso de algunos adjetivos o palabras no son los correctos. A eso se le llama integrar un campo de acción a mi práctica pedagógica. Yo puedo enseñar inglés desde
la elaboración de manuales o de pósters o de infografías para hablar del cambio climático. Forma parte de la agenda actual. Puedo hablar también de desarrollo humano. Puedo integrar también estas técnicas de relajación, antiestrés, contacto visual, estimular el acercamiento o la cercanía entre los alumnos. Por eso la gama de posibilidades es amplia y creo que da un sustento todavía mayor al documento. En cuanto a los criterios para revisar los campos de acción que tú vayas a mencionar en el documento, pues obviamente tiene que ir ligado todo a cómo conectas ese campo de acción a tu quehacer pedagógico. Cualquier rama de la que hagamos uso en estos espacios merece ser mencionada como campo de acción que se integra a nuestra investigación. ¿Sí? Creo que como investigadores el hecho de que te des a la tarea de integrar estos campos de acción habla mucho de que estás tratando de hacer una investigación o un proyecto más holístico, es decir, más integrador y que tiene mucho que ver con las nuevas pedagogías, sobre todo en el aspecto socioemocional. Aquí integro un ejemplo de algunos campos de acción que se mencionan dentro de una investigación y cómo se da esta fundamentación, esta parte que yo decía acá, vincularla a los enfoques pedagógicos. Después de hablar de los campos de acción, pasamos ya ahora sí a las actividades centrales, que es, el plan de acción. Primero, como el plan de acción, dejo aquí algunos puntos importantes para entender qué es el plan de acción. Tiene que ver con la pregunta ¿qué voy a hacer para solucionar el problema? Y a esto se le conoce como una hipótesis de acción. Entonces no nos hagamos bolas. La hipótesis de acción o el plan de acción estamos hablando de lo mismo. Tengo que tener muy claro la finalidad de la investigación, acción que voy a realizar. ¿Qué es lo que quiero resolver en el día a día durante 4 semanas? ¿Qué es lo que tengo al alcance? ¿Por qué se le denomina hipótesis de acción? Precisamente se trata de posibles acciones que generen el cambio o transformación de este problema, los cuales se proponen de manera razonada. Es decir, o sea, que sea viable. No vas a, no vas a pedir que en tu investigación acción no sé, cambien a los alumnos, se construya un nuevo salón de clases. Tienen que ser cosas viables. ¿Cuál es el propósito de la investigación, del propósito de las hipótesis de acción? Ya detectamos el problema, ya lo clarificamos porque yo dije, hay 5 que me llamaron la atención o 5 que están muy presentes, pero me voy por uno, porque viene de un diagnóstico. Ya más o menos voy visualizando por dónde puedo atacar esta problemática. Me van saltando ideas como puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Es muy válido platicar esta problemática, sobre todo durante el acompañamiento, para buscar esta retroalimentación. Tal vez en mi mente hace mucho sentido el problema que quiero abordar y resolver, pero si ya lo planteo con los demás compañeros de la sesión o con el maestro de acompañamiento, puede que descubra cosas que no estaba viendo o puede que no sea una problemática que sea tan viable para desarrollar en una investigación-acción como yo lo pensaba. Entonces, también es válido. Por plan de acción, entonces, el siguiente paso es pensar, crear y sostener un plan de acción de mejora. Este plan de acción no puede estar ajeno a los nuevos enfoques y teorías pedagógicas. ¿De dónde viene este plan de acción? De los campos de acción y de tu cuerpo teórico. No puede estar ajeno a otras experiencias de mejora que hayan sido validadas e implementadas en nuestra realidad educativa. Durante el plan de acción, entre más también menciones y cites experiencias previas, metodologías previas, teorías que existen sobre ello, obviamente le dan más sustento.
¿Qué elementos debe tener la hipótesis, el plan de acción, perdón? Para elaborar esta propuesta, vamos a iniciar esta búsqueda de estas problemáticas que hemos identificado y a partir de ahí podemos voltear a ver qué es lo que está sucediendo en el salón de clases. No es lo mismo haber documentado los problemas que yo detecté a documentar mi plan de acción, porque quiere decir que selecciono uno de esos 4 y luego ya lo pongo en medio del salón de clases y necesito voltear a ver qué recursos y qué conceptos necesito dominar para poder resolver esto. El primer paso dentro de la elaboración del plan de mejora está construir una hipótesis de acción. Muy importante, por la temporalidad del proyecto, se sugiere elaborar una sola hipótesis de acción, porque de cada hipótesis de acción se derivan muchísimas estrategias. Una vez que tenemos claro qué hipótesis de acción vamos a trabajar, dependiendo de la naturaleza del problema, dependiendo de los recursos con los que contemos, en esta hipótesis de acción vamos a agregar estas actividades y acciones y tareas. ¿Qué es lo que se está pidiendo en este quinto semestre? La creatividad. Pon a prueba tu creatividad. Ya detectaste la problemática, ya te documentaste en ello, pero el título del curso es La innovación en la docencia. Ya hemos detectado que innovar no es replantear o hacer algo de manera diferente, es simplemente usar la creatividad en los procesos. Entonces, ahí va haciendo conexión con lo que voy a elaborar. Cuando hablamos del logro de resultados, nos estamos refiriendo a los cambios que queremos lograr en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos chicos y estas chicas que están en la escuela secundaria no saben lo que a lo mejor puede llegar a ser una clase de inglés con ciertas estrategias innovadoras. No saben lo que es usar la creatividad, lo que es usar su cuerpo para aprender inglés, su voz para aprender inglés, lo que es jugar para aprender inglés. Ahí hay un área de oportunidad muy grande. ¿Cuáles son los componentes que forman parte de la hipótesis de acción? 3. La acción, aquello que voy a realizar como propuesta innovadora. B. El cambio, qué es lo que espero que suceda con los estudiantes. ¿En dónde les va a impactar directamente? ¿En qué habilidades? ¿En qué capacidades? C. ¿Cómo van a estar estos estudiantes? O sea, después de haber trabajado conmigo. Esos 3 componentes forman parte de esta hipótesis de acción. Después de la hipótesis pasamos a las estrategias. En las estrategias hablamos ya de cada uno, el paso a paso de las acciones que voy a elaborar derivados de esta hipótesis. Por eso se sugiere elaborar una sola. Yo les recomiendo una sola hipótesis de acción, porque esta hipótesis de acción incluye estrategias, que es un programa de actividades que nos van a llevar a eso que deseamos lograr, a eso que deseamos innovar, implementar, etc. Tengamos en cuenta que una de las acciones principales que vamos a desarrollar como estrategias de esta hipótesis, pues son nuestras clases. O sea, en nuestras clases es donde vamos a aplicar todas estas actividades, pero también sería muy válido que alguno de ustedes vaya a encontrar una temporalidad o vaya a encontrar espacios donde diga, teacher, yo tuve la oportunidad de realizar un evento a contraturno con los chicos, sabatino, elaborar o aplicar actividades de manejo del estrés, de manejo de emociones antes de que iniciara la clase de inglés, me dieron un espacio extra, no sé. Eso también formaría parte de mis estrategias. Entonces, no nos limitemos únicamente a que únicamente durante los 50 minutos de la clase de inglés tengo oportunidad de hacerlo. ¿Lo quieres expandir? Pues levanta la voz, levanta la mano y solicita esos espacios. Creo que sería muy enriquecedor poder ver que alguno de ustedes logró dimensionar el proyecto hacia, no sé, oye, pues
la teacher vio que aplicaste unas actividades con el grupo de tercero B y te pidió que vayas y hagas lo mismo con las otras 4 secciones. Pues mételo en tus acciones derivadas de la hipótesis. No pasa nada. Eh, en cuanto a los criterios de calidad, es importante designar quiénes van a ser los responsables en todo momento. En este caso, pues ustedes toman la batuta de la clase, ¿sí? Depende del investigador qué tanto desea delimitar aquellas acciones a realizar. Es lo que les decía ahorita. Los planes de clase llevan su propia cronología y secuencia y se integran dentro del apartado de tablas y figuras. Esta nota la pongo para que sepan en dónde ubicar las planeaciones. En cuanto a los recursos, pues mencionamos los recursos que vayamos a utilizar antes, durante y después del proyecto de práctica. Aquí viene un ejemplo de relatoría. Y en cuanto a los criterios de calidad, la redacción de recursos se integra de igual manera a través de diagramas o cronogramas. Es muy importante, donde es útil identificar el uso de recursos y después identificarlos como evidencias. Tal vez no lo pongo aquí como nota, pero es más fácil para el lector integrar las estrategias o el cronograma de actividades que yo voy a realizar a partir de un cuadro de doble entrada o de alguna secuencia cronológica. En cuanto a la evaluación de las acciones, chicos, aquí tengo que poner atención en cómo voy a recoger yo algunas de las opiniones o impresiones de mi trabajo respecto al espacio donde voy a desarrollar la práctica. Y vamos con la primera, que serían técnicas de observación. Se plantean diferentes técnicas que pueden dar referencias a las evaluaciones de la práctica. Esto sería post práctica o al terminar cada una de las clases. Ejemplo, las guías de observación por parte de los maestros en supervisión y acompañamiento. Sus maestros anfitriones de los colegios se les va a entregar un formato para que los evalúen en algún momento de la práctica. También se puede tomar como evaluación lo que ustedes anotan en su diario, el cómo se sintieron. Se puede trabajar también una escala de actitudes con el alumno, es decir, cómo te sentiste durante la clase. Estas técnicas deben presentar datos de identificación del objeto evaluado y del evaluador, es decir, teacher, reuní 5 cuestionarios que me respondieron mis alumnos sobre la clase del día tal, aquí están, tienen los nombres, los datos de identificación y esto es lo que se obtuvo. Y luego ya hablamos también de técnicas de desempeño. Los maestros acompañantes que los vayan a ir a supervisar a las escuelas también van a tener algunos formatos donde van a poder evaluar sus acciones. Aquí se integran muestras y evidencias del desempeño de la práctica, desde la perspectiva del alumno, procesos de aprendizaje, etc. Sobre todo aquí a mí me interesa escuchar a mi cliente por excelencia. ¿Quién es mi cliente? El alumno. Entonces, yo me puedo dar a la tarea de elaborar un formulario para que al final de cada clase que yo dé pueda, si bien evaluarme todo el grupo o algunos alumnos o seleccionar un alumno por cada clase que yo dé. Sería un muestrario bastante interesante. Lo puedo también tomar a manera de evaluación de lo que yo haga frente a la práctica, pues mapas mentales que elaboren los alumnos, unos formatos que yo entregue a los padres de familia, etc. Las técnicas de desempeño que en especial provengan de los alumnos deben ser legibles y contextualizadas. Es decir, valga la redundancia, se debe de establecer en qué día se aplicaron, en qué sesión y sobre todo integrar las evidencias. En la parte de anexos, chicos, como cuerpo de la investigación, se integran los elementos que den soporte a la implementación, planeación y sistematización de este trabajo. Se entiende que la mayoría de este apartado del documento se integra al finalizar la práctica, pero para que lo tengan en cuenta que debería estar listo para la semana en cuanto se reanuden las clases en la normal y se haya dado por concluida la práctica. Hay 3 fases de los anexos: la elaboración y planeación de la práctica y el desarrollo de la práctica y el acopio de evidencias de la práctica. ¿Cuáles son los criterios o qué es lo que se espera
encontrar en los anexos de su plan de trabajo, de su protocolo de este documento. El material didáctico que elaboraron, físicamente no, pero las fotografías del mismo, o pudieran integrar algo del material didáctico, también sería válido. Los registros de asistencia o de control grupal que llevaron, el horario del grupo, las fotografías de productos que sus chicos hayan hecho durante las clases, si lo van a integrar, que se espera se espera ver este tipo de evidencias, pues tiene que integrarse a manera de portafolio, es decir, integrarlo con nombre de la clase y con la fecha donde se impartió. Se espera, chicos, que presenten videos de desarrollo de actividades lúdicas o de estrategias creativas durante la clase. También con fecha. Esto iremos definiendo cómo se va integrando, pero pues hacer acopio en nuestros celulares, en nuestros dispositivos y probablemente se haga por medio de algún repositorio en la nube donde los maestros acompañantes tengan acceso a verlos a ustedes en acción. Videos de elaboración de material durante la clase. Pues tus chicos se pusieron a colorear, se pusieron a escribir, se pusieron a hacer un gap filling, un blank space, lo que sea, pues el momento donde esté sucediendo eso que quede grabado. Videos de opiniones de los alumnos. Muy importante también recoger por lo menos la opinión de 5 chicos. Si estamos hablando de nivel a primaria, que alguno de ustedes haya quedado en alguno de sus grupos, pues recoger la opinión de padres de familia si fueron invitados a presenciar alguna clase. También se les va a pedir que se hayan dado la tarea de tener en video el feedback o comentarios finales sobre sus maestros anfitriones, a manera de evidencia global, por lo menos de una clase o si bien de todo el cúmulo del proyecto. Las evaluaciones en video de directivos, me puedo dar la tarea también de pedirle al director, directora, coordinador, coordinadora, que de manera global en video me dé algunos comentarios sobre mi desempeño. Fotografías de productos escritos, igual durante la clase con fecha. Videos de productos orales, producciones que hayan hecho mis alumnos con fecha. Evidencias de material didáctico utilizado, pues yo llevé fotocopias de esto, llevé una actividad para iluminar esto, ok. Integra las evidencias del material que ya llenaron y trabajaron tus alumnos. Y también es válido integrar en este portafolio que se integrará en la nube con notas de voz a manera de relatorías. Algo que yo solía hacer durante mis prácticas era que cuando terminaba inmediatamente una clase, escribía, bueno, no tenía celular para hacer notas de voz en ese tiempo, pero escribía cómo me había sentido durante la sesión. Creo que ahorita sí tenemos la facilidad de terminar, buscar un espacio en la biblioteca, un espacio en silencio y vaciar nuestras ideas o nuestro sentir respecto a lo que pasó ahí en la clase. Por último, en la parte de referencias, aquí les hago algunas recomendaciones sobre cómo citar estas referencias bibliográficas y me di a la tarea de dar ejemplos sobre lo que yo siento que más probablemente ustedes vayan a hacer uso de. Documentos de internet, sobre un autor, sobre sitios y páginas, sobre libros electrónicos, artículos de revista, videos de YouTube, etc. Después viene aquí lo del informe de prácticas. Este documento ya se estará desarrollando en enero como producto integrador con las demás materias, pero aquí nos acercamos ya a un poco lo que va a ser la estructura de ese documento. Sería todo, chicos. Espero que les sea útil esta guía didáctica para la elaboración de este documento bajo este protocolo de presentación. Gracias.